Hola pro players, ¿cómo están? Espero que bien. Esta vez les traigo una nueva sección donde resolveremos dilemas de Brawl Stars. Recuerda dar like y suscribirte para no perderte. ¿Qué pasaría si los gadgets no existieran? Primero plantéate cuántas partidas has ganado o perdido gracias a un gadget. Sí, son demasiadas. Ahora imagínate que esas situaciones no existieron, debido a que los gadgets no existieron. Entonces dirás, bueno, pues ese enemigo me hubiera matado o no hubiera ganado esa partida. Pero en realidad, si no existieran los gadgets, esa situación no existiría, ya que al no existir los gadgets, cambiaría la situación completamente. Por ejemplo, tomemos a Mortis. Vas confiado a matar a los demás brawlers porque tienes su gadget, pero si no existiera, no vendrías con la confianza de que tienes el gadget, sino que irías con más precaución de la debida. Y pasando del lado de los creadores de Brawl Stars, tarde o temprano se les ocurriría esa idea de los gadgets, pero no los harían gadgets, sino más bien les harían otra habilidad estelar, pero modificando la ulti. Me explico, con él usando su ulti, en vez de aventar su ventisca, podría poner un trampolín. Y en casos como los de Max y Shelly, donde su gadget hace que avance más rápido, pues este tipo de habilidad no existiría, sino que les pondrían una habilidad estelar que igual modifique su ulti. Hay muchos casos particulares como los de Bea, Bibi, Colt, que son brawlers con diferentes gadgets. Uno les regenera la vida, otros recargan más rápido sus básicos, o otros ralentizan a sus enemigos. De todos modos, si tienes curiosidad de qué pasaría con un brawler en particular, deja tu pregunta en los comentarios y yo feliz te responderé. Regresando al tema, los creadores de Brawl, al darse cuenta que habrían brawlers a los que no se les puede modificar la ulti, se inventarían una para esos brawlers. Y ahora que sabemos que los brawlers tendrían una tercera habilidad estelar, no existiría ese botón verde tan molesto que apretabas sin querer debido a que estaba muy cerca del botón de tiro, y no habrías perdido esas copas. No hubieras tenido que instalar esa mini actualización que te robó espacio solo para modificar la posición de ese botón verde. Y no hubieras gastado gemas para comprar monedas y después comprarte ese gadget que en realidad no era lo que esperabas. Y si no existieran los gadgets, no habrías gastado gemas ni oro. Y esas gemas y oro te las pudiste haber gastado en el Brawl Pass, unas nuevas skins que salieron que son de oro y plata, o comprarte un brawler que te falta con una oferta súper barata, que en realidad no está tan barata porque el promedio de jugadores rondan con 2 o 3 gemas después del Brawl Pass anterior. Y por más que vendan skins o brawlers por 23 o 30 gemas, nunca podrás comprarlas. En conclusión, si no existieran los gadgets, todo lo que ahora quieres lo tendrías. Y hasta aquí el video, espero te haya gustado o te haya entretenido. Manda un saludo al primer comentario del video anterior. En serio, muchas gracias por comentar. Recuerda, todo pasa por algo.